Hola, hola, buenas tardes. Hoy, primero agradezco en realidad a Benito, al comité organizador de acá de Argentina, y tal como él dice, yo me resistí durante un tiempo y estuvimos coqueteando bastantes años en realidad. Y finalmente, claro, entendí que esto es un camino que no es fácil y que todos tenemos que hacer fuerza y unirnos en esto, ¿ya? Yo llevo ya alrededor de 10 años dedicado a la terapia celular. Soy ginecólogo de base, pero la verdad es que ya hace como 8 años ya no sé lo que soy. Soy un transformer. Hago miles de cosas y la verdad es que yo creo que más que nada me reconquistó la medicina nuevamente porque soy médico, ¿ya? No tengo una especialidad, soy terapeuta celular y he hecho muchas cosas y probablemente ahora estoy feliz porque me he reencontrado con mi especialidad de base, que es la ginecología, y estoy trabajando con un equipo muy interesante en Chile. Les voy a mostrar algo de esto, fundamentalmente con el equipo de CER, el Centro de Estudios de la Reproducción, que dirige un connotado médico de fertilización asistida de Chile, el doctor David Batman, y hace un tiempo empezamos a trabajar juntos en esto. Yo siempre he dicho que lo más importante es que uno haga un trabajo bien hecho, serio, porque probablemente vamos a recibir la visita de varias instituciones que no nos gustan y que van a empezar a estudiar y ver qué es lo que hacemos. Yo trabajo en Chile con centros que hacen bancos de células madre y laboratorios de células madres como Medicel. Yo trabajo bastante con Jorge Berenson, que nos dio una charla hoy día en la mañana, que también somos muy amigos y que es un excelente biólogo, de los cuales yo he aprendido mucho. Yo creo que los médicos tenemos que también volver, porque muchas de estas cosas están dentro del área básica de la medicina, que ya la olvidamos en segundo o tercer año de medicina, y por lo tanto tenemos que tener la humildad para volver a estudiar y aprender una serie de cosas. Y cuando uno se acerca humildemente a gente que sabe más que uno, empiezan a decir, parece que este tipo también vale la pena trabajar con él. Bueno, aquí parece que, no, yo cambié finalmente, no puse videos aquí, pero este es el Centro de Estudios de Reproducción de Fertilización Asistida, si ahí hay uno, ¿ya? Donde estamos trabajando y estamos haciendo técnicas de fertilización asistida que para un ginecólogo como yo, que fui ginecólogo general, que atendí muchos partos, esto es como estar en la NASA. Bueno, y la terapia celular es como estar en la NASA, por lo menos al nivel que nosotros los hacemos. El Centro de Estudios de la Reproducción de Santiago de Chile hace incluso biopsias de trofoblasto para ver si hay algún trastorno genético y todo eso. Así que eso me tiene muy, muy contento. Y ahí estamos haciendo la obtención de los ovocitos. Bueno, todos recordamos esto un poco, la parte cuando nos iniciamos en esto. Yo trabajaba con estos equipos, hacía la obtención de mis células de grasa y procesaba, hacía la digestión enzimática, obtenía las células madre, la fracción vascular estromal, de la cual me encanta y nunca voy a renegar de ella. Yo estoy trabajando ahora mucho con células madres derivadas de cordón umbilical, expandidas, purificadas, lo cual te permite hacer trabajos serios y saber el número de células que uno está obteniendo. Cuando trabajamos con el laboratorio de Jorge Berenson en Medicel en Chile, también sabemos la cantidad de células que usamos y tiene el estudio de citometría de flujo, lo que nos da seguridad que estamos trabajando con un buen nivel. Pero muchas veces discutimos lo mismo con Jorge. Yo le digo que a mí también me encanta mucho la fracción vascular estromal porque tiene como esta sopa de muchos factores de crecimiento, preadipocitos, fibroblastos y células que van a ayudarnos probablemente, pero que no nos permiten trabajar por lo menos en la parte alogeneica. Aquí es alguna de las cosas que nosotros hemos hecho en Chile y no es gracias solo a mí, sino que al trabajo de todo mi equipo. Hemos tenido grandes participación. Aquí tengo un amigo que es de Puerto Rico que me ofrece muchas las posibilidades que hacemos. Nosotros también estamos trabajando en la vacuna de células dendríticas contra el cáncer. Con Jorge Berenson desarrollamos esto que él mostró en la mañana, la vacuna antienvejecimiento, en base a los trabajos del grupo de la Universidad de Miami, que es bien interesante en el síndrome de fragilidad de la ancianidad. Bueno, y cuando todos hablan que esto no existe, que no, ¿de dónde sacas esto? Porque a mí también me cuestionan en Chile mucho y me critican los que quieren hacer estas cosas. Y bueno, uno le dice, mira, esto es una pasada súper rápida y uno ve por lo menos 12 centros, no solamente en Estados Unidos, donde hay más de 500 clínicas que trabajan fundamentalmente en el área ortopédica y que no le pueden hacer nada. Las células madres mesenquimáticas han mostrado ser seguras en clínica. Esto lo mostró
en la mañana Jorge Berensen también, porque no tienen rechazo inmunológico a diferencia de las hematopoyéticas. Yo creo que hay que tener un poco cuidado y sí, porque no es que no tengan rechazo inmunológico, sino que no hacen una reacción inmunológica importante, pero sí pueden tener de repente, y lo que va a pasar es que probablemente no vamos a tener resultado en ese paciente porque esas células se van a destruir. Así que igual hay que tener ojo cuando hablamos de esto. Esto lo voy a pasar muy rápido. En realidad existe la clasificación de Dominici del 2006 ya, cómo clasificar las células madres. Sabemos que las podemos obtener de todos lados, y yo las obtengo de todos lados, y el problema es más que nada los costos, porque las puedo obtener de los dientes, de folículo piloso, de mucosa gingival, etc. Pero aquí está mi famosa fracción vascular estromal, que la usé durante mucho tiempo, que era muy interesante, y quisimos volver porque les voy a mostrar aquí que en inyección intraovárica la verdad es que hay muy poco en el mundo. Un solo grupo, el Instituto Valenciano de Infertilidad, en España empezó a trabajar hace muy pocos años atrás, en el 2017. Hicieron un trabajo en ratones, en el 2018 ya hicieron un trabajo en humanos, se los voy a mostrar. Y nosotros en Chile nos estuvimos cuestionando bastante la posibilidad de hacerlo con células mesenquimales de donante o con el propio paciente para no tener los cuestionamientos, porque esto va como un trabajo de investigación científica de los comités de ética. Y ahí, como les decía yo, lo interesante es la fracción vascular estromal, que no solo tiene las células madres, sino que tiene progenitores endoteliales, preadipocitos, progenitores vasculares, adipocitos, fibrolastos ya como células maduras, y por lo tanto es muy potente. A mí me sigue gustando mucho. En las ventajas del uso de las células madres, sabemos todos, ya existe mucha experiencia clínica. Si uno se mete en el Clinical Trials, va a encontrar alrededor de 5.000 trabajos que están en estos momentos desarrollándose. Son fáciles de obtener, no hay trastornos de inmunogenicidad, no hay tumores, por lo tanto es una buena posibilidad. ¿Cuáles son los fundamentos de la terapia celular? Ya se conocen, corresponden a pericitos, y la verdad es que este es el trabajo interesante del doctor Kaplan, ya publicado en el 2011, que habla que lo que más me gusta a mí probablemente es la inmunomodulación que tiene, más que inmunotolerancia como muchos hablan, sino que es inmunomodulación, porque cuando tiene que bajar un sistema lo baja y cuando tiene que subirlo lo sube, y no sé cómo lo hace, pero lo hace y funciona bastante bien. Yo diría que los mejores resultados que he tenido yo es en enfermedades autoinmunes. Y lo que más nosotros siempre hablamos de la actividad trófica que tienen las células madres, y eso probablemente se debe al efecto de los al efecto paracrino que tiene. Yo quisiera recordar algo aquí que no aparece en la diapositiva esta y que quiero yo probablemente incorporarlo en las siguientes exposiciones que haga, que es el efecto que tiene sobre el transporte o el trasplante de organelos que tienen las células madres. Eso está descrito claramente. A mí se me ocurrió hace un tiempo atrás esa idea, y la verdad es que empecé a estudiarlo y me di cuenta que ya se le había ocurrido, como habitualmente pasan estas cosas. Pero por eso es tan importante no solamente usar exosomas, que parecen muy buenos, sino células vivas. Porque muchas de las enfermedades son por daño mitocondrial. Y una de las cosas importantes que tiene el trasplante de células vivas es que se produce la transferencia de organelos entre las células madres que uno aporte y las células que están ahí. Aunque uno no encuentre esas células después, las que uno aportó, menos del 5%, incluso cuando se han hecho estudios de marcación, sí ocurren beneficios y probablemente tenga que ver también con la transferencia que se produce de organelos. Bueno, aquí están todas las moléculas, ya los mostraron que se producen normalmente y son muchas, digamos, ¿ya? Y aquí vamos a irnos un poco a la parte de la ginecología, entonces. Ya existen más de 70 millones de personas, o sea, el 15% de las parejas que experimentan problemas de infertilidad. ¿Ya? Y cuando hablamos que una pareja es infértil, cuando lleva más de 12 meses de intercepción y no protegida y no se producen embarazos. En todo caso, con los últimos tratamientos que se hacen de fertilización asistida, yo recuerdo cuando esto partió de los famosos niños probeta hace 30 años más, 35 años atrás, era toda una noticia, se oponía a la Iglesia Católica, como siempre en estas cosas, y a nosotros también nos parecía de repente una cosa muy terrible esto de estar haciendo niños, pero ya pasados los años nos damos cuenta que es una maravilla y que se puede realizar. Probablemente con las células madres va a pasar lo mismo. Aquí estamos trabajando en el laboratorio también. Les mostraba yo ahí cómo hacemos una biopsia de trofoblasto para saber si hay un trastorno genético. Tenemos pequeños estudios
digamos, de microcultivo controlado con CO2 y todo, y aquí estamos viendo cómo están las células, todo. O sea, es un laboratorio que te permite trabajar a muy buen nivel. ¿Qué pasa con la función ovárica? Uno ve que se nace en el ovario humano con más o menos 400.000 folículos que son no renovables, y este agotamiento ocurre en la menopausia cuando quedan más o menos 1.000 folículos. O sea, a pesar de quedar folículos remanentes, ya se produce la menopausia. Y un poco la idea de este trabajo o de lo que se ha intentado es precisamente ir a buscar esos 1.000 folículos que hay remanentes, ¿no? La insuficiencia ovárica prematura, es decir, antes de los 40 años, ocurre más o menos en un 1% de la población, y esta es no reversible y conduce a la infertilidad. Es uno de los graves problemas, sobre todo ahora que la gente cada vez, o los jóvenes, están retrasando mucho la paternidad. Habitualmente estudian, quieren comprar la casa, el auto. En países como los nuestros, afortunadamente Chile no tanto, que hay problemas económicos, va siendo más difícil para los jóvenes hacer su hogar, digamos. En el 25% de los casos incluso hay antecedentes antecedentes familiares, pero también se pueden deber a estas dos causas que son las principales, donde ya hay un trastorno de tipo genético. ¿Cómo vemos el agotamiento de la reserva ovárica, tanto de los folículos como de la hormona antimileriana, que es lo que fundamentalmente medimos? Obviamente, a medida que van aumentando los años, se va deteriorando la función del ovario, se produce un envejecimiento del ovario, y se produce en algunos casos, se ha demostrado, por ejemplo, la insuficiencia ovárica prematura asociada al uso de quimioterapia, ¿ya? Este es un trabajo bien interesante también, que es la última técnica que se ha desarrollado para tratar de que estos folículos remanentes uno lo pueda activar, y esto se hace por medio de esta activación in vitro, que es mediante la estimulación de vías de señalización ovárica fundamentalmente, ¿ya? Pero entonces el rescate folicular de los folículos remanentes que quedan se puede hacer por fragmentación ovárica, que es una técnica que se destroza el ovario, hay que hacer una extracción por vía laparoscópica, o también aquí viene donde la otra idea que se nos ocurrió, digamos, que es el trasplante de células madres ováricas autólogas. Este trabajo, por ejemplo, demuestra que la activación primordial ovárica, ¿ya?, demuestra que es un nuevo tratamiento para la insuficiencia ovárica. 3 de cada 4 mujeres con insuficiencia ovárica tienen estos folículos remanentes, pero están activos, y estos nuevos tratamientos que se proponen precisamente buscan eso, la activación del folículo primordial mediante la activación in vitro, y esto es fundamentalmente en base a la modulación de vías de señalización, fundamentalmente hipo. Es una técnica media compleja, sí, porque requiere que el paciente sea sometido a una oferectomía laparoscópica, sacar el ovario y cortar el tejido cortical ovárico que contenía estos folículos residuales. Se hace el análisis histológico, el resto se vitrifica, digamos, del ovario, y se vuelve a trasplantar debajo de las trompas de falopio. O sea, es una técnica bastante compleja para lograr. De un total de 27 pacientes que están publicados hasta la fecha, porque esto partió en el año 2018, lo que resultó en 2 embarazos y un parto saludable. O sea, no es tan sencilla la cosa como podríamos pensar. Por lo tanto, la recuperación de la fertilidad después del trasplante de médula ósea, aquí están los trabajos fundamentalmente en pacientes que recibieron quimioterapia, están publicados por lo menos desde el año 94, en el 96, hasta el 2007, casos en los cuales pacientes que habían sido sometidos a quimioterapia, y como parte del tratamiento de una quimioterapia por un cáncer, se les hizo por ejemplo en leucemia, un trasplante de médula ósea, y se logró recuperar además la fertilidad. Los folículos, ovocitos, embriones y descendencia, vemos que obviamente a medida que van avanzando los años, obviamente vamos disminuyendo la cantidad, pero cuando se hacen en estos casos los trasplantes de médula ósea, se ha recuperado tanto los niveles de folículo, ovocito e incluso de embarazo. ¿Qué pasa con la regeneración del estroma ovárico? Se ha visto que con el trasplante de médula ósea se incrementa la vascularización del ovario y se mejora la proliferación celular y se reduce la apoptosis. Bueno, ¿cuál es la duda que nos queda entonces? Si son estas células madres de la médula ósea son las que llegan al ovario.
si estas células estimulan el crecimiento folicular en el tejido ovárico humano y si son todas las células de la célula madre o solo la CD133. Para eso, fundamentalmente, este es el grupo también, dentro de los grupos que han desarrollado estas técnicas, como les decía, fundamentalmente el IBI de España y fundamentalmente eso. Los demás han solamente reportado algunos casos, como los voy a mostrar. Este fue un estudio piloto con 20 pacientes con pobres respondedoras de esto, y se hizo un trasplante de células madres autólogas. Aquí lo que se hacía, se estimulaba primero la movilización con un estimulador de colonias de linfocitos, de granulocitos. Después se hacía una leucoféresis, se obtenían las células madres y se volvían a inyectar por medio de un cateterismo ovárico. O sea, también una cosa media compleja, porque yo lo que propongo ahora es una cosa más sencilla. En todo caso, se lograron 3 de 15 embarazos en un 20%, con 5 embarazos en 15 pacientes, un 33%, o sea, los resultados también, considerando que eran pacientes que eran ya con menopausia prematura, estériles, era bastante bueno. Por lo tanto, el trasplante de células madres mejora la reserva ovárica en el 81% de pacientes pobres respondedoras y se logran 5 embarazos de 3 niños vivos después de las transferencias. Este es un trabajo del 2013, que es el autoinjerto ovárico descongelado, que puede restaurar también la función ovárica y la fertilidad. Se han informado hasta el momento 22 nacimientos vivos. O sea, se han intentado hacer bastantes cosas, pero son todas como mucho más complejas y todas requieren cirugía. Ahí fue cuando nace la cosa del uso del PRP, del plasma rico en plaquetas, que estaba realizando el Centro de Estudios de Reproducción Asistida, y el anestesiólogo que usamos ambos, yo, digamos, le dijo, oye, pero ¿y por qué no hablan con el doctor Ríos que hace aplicación de células madre? Y yo he visto que aplica incluso dentro de los ojos, y así fue como ellos me buscaron y dijeron, bueno, si ya estamos haciendo aplicación de PRP y hemos visto buenos resultados, ¿qué tal si tú empiezas a hacer aplicaciones de células madre? Y de ahí surge este trabajo. En el año 2018, o sea, estamos hablando de cosas muy recientes que recién se están realizando, en Grecia se publicaron trabajos sobre PRP autólogo humano del mismo paciente, en una mujer de 40 años que había experimentado una menopausia prematura. A la edad de 35 años ella rechazó la donación de ovocitos y se logró un embarazo que terminó en un aborto después de la aplicación. O sea, ella logró tener solo con PRP función ovárica. Este es otro trabajo publicado también en el 2018 por investigadores de Harvard, que han demostrado que las células madre están presentes en el ovario humano, ¿ya? Y que uno debe evaluarlo fundamentalmente con los niveles de inhibina B. Esto fundamentalmente lo comento por si a alguien le interesa esta área de desarrollo de investigación también. Bueno, el plasma rico en plaquetas, todos sabemos que transportan más de 800 proteínas y que incluso producen modificaciones posttransduccionales en más de 1.500 factores bioactivos. Por lo tanto, se podría usar como el tratamiento de primera línea para la regeneración ovárica y la reactivación de la foliculogénesis. Eso está publicado por este grupo que es de Grecia. Esto es una revisión del año 2000 al 2017 del uso de plasma rico en plaquetas en toda la ginecología, y como pueden ver, ustedes no se ha utilizado solamente en recuperar la función ovárica, sino que muchas de las cosas que estamos desarrollando con el doctor Elías en el área ginecológica tienen que ver con esto. Ellos tienen trabajos además asociados a uso de láser que son espectaculares, en que se junta la ginecología regenerativa con esto. En el año 2004, los biólogos en la revista Nature publicaron que las células madres, poseen, los ovarios de mamíferos poseen células madres de la línea germinal. Y de ahí empezaron estos trabajos, de células germinales también que existen en la médula ósea. En el 2014, las células madres podrían estimularse in vitro para desarrollar varios números de células especializadas, y se han propuesto estrategias basadas en células madres para la regeneración ovárica y la producción de ovocitos. La espermatogénesis es un proceso complejo mediante el cual células madres espermatogonadales se renuevan y se diferencian en espermatozoides. También en hombres hay toda una línea de investigación, ya está demostrado que las células madres sirven y el hombre está produciendo siempre espermatozoides cada vez, por lo tanto es más fácil.
Ha existido un dilema persistente durante mucho tiempo con respecto a la presencia de células madres ováricas en ovarios de mamíferos adultos, y la verdad es que todavía esa duda existe. No sabemos si hay células madres dentro del ovario. Yo tengo la sensación que sí, porque hemos encontrado células madres en todos los tejidos, incluso en el tejido neural. Y esto es una parte que lo demuestra porque este es una ratita que se le sacan células madres ya ováricas, se cultivan y después se le inyectan a otra rata y se ve que después de un tiempo aparecen folículos en una rata que ya estaba sin ovulación, que se le había destruido. Este trabajo es prácticamente lo mismo, demostrando, digamos, las posibilidades de neogénesis que existen. Un poco lo mismo, para no cansarlos con tanto, pero demostrarles que hay bastante investigación, bastantes publicaciones en esto, ¿ya? Y existe, digamos, en muchos casos en que la insuficiencia ovárica prematura es de etiología desconocida. En la gran mayoría de ellas, las células madres de la médula ósea han demostrado ser prometedoras, utilizados en todos los primeros trabajos que fueron en ratones. Este es un trabajo del 2015, más que un trabajo, es una publicación de Arabia Saudita de 176 mujeres en que se había realizado quimioterapia a altas dosis, de las cuales cuando se hizo el trasplante de células madre, después del tratamiento del cáncer, el 65% quedaron embarazadas incluso. Este es un trabajo del 2018 también en quimioterapia en cáncer, y demostraron que después del trasplante de células madre médula ósea se logra revertir la insuficiencia ovárica. Este también fue un trabajo en ratones. En el 2015 se publica este caso de 10 pacientes en que se hizo administración de células madres de médula ósea desde cresta ilíaca y se inyectaron sí por vía laparoscópica, o sea, un trabajo más complejo de lo que estamos proponiendo nosotros. Lo interesante de este trabajo, por si a alguien le interesa esta área, digamos, es fundamentalmente ver los scores de DESI sobre función ovárica. Ese trabajo lo voy a pasar rápidamente en realidad, pero también habla de lo mismo. Esto es una publicación del 2018 en la India y por eso nadie le da tanta importancia, del trasplante de 120 ml de médula ósea por vía laparoscópica, y se logró el nacimiento exitoso de un bebé en una mujer perimenopáusica de 45 años. ¿Ya? Por lo tanto, se demuestra que probablemente a esta edad uno podría trasplantar células madre y lograr incluso un embarazo en mujeres. Esta es una revisión del 2018 de Irán, en que se concluye que el uso de células madres pueden proveer una nueva reserva ovárica para tratar folículos dañados y es seguro y exitoso para lograr la infertilidad. Las células madres se pueden obtener de médula ósea, de sangre periférica también, pero todos sabemos que la cantidad es poca, de células madres somáticas y del epitelio superficial del ovario, donde estarían estas células. El 2016, una publicación de China. Lo interesante de esto es una parte de lo que nosotros estamos haciendo. Ellos trabajaron con células madres derivadas de tejido adiposo, pero en un escafol de colágeno, y ellos demostraron que la tasa de embarazo en el grupo en que además ponían un escafol la célula era mejor que cuando no lo colocaban, pero igual en los dos casos fueron buenos los resultados. Este es un trabajo, el clásico, fue hecho en ratas y fue del IBI, del Instituto Valenciano, en el 2018, y también demuestran ellos que la administración, estas eran células madres humanas y que se colocaron a través de la cola de estas ratas en los ovarios que llegaban claramente a los ovarios que estaban dañados y lograron que estas ratitas tuvieran descendencia. ¿Ya? Y aquí hablan un poco del tipo de células que ellos están buscando, que son probablemente los B-cell, que son los very small embryonic-like células madre, digamos. Hablan también de eso. Este es el trabajo del trasplante autólogo de células madres que aumenta en malas respondedoras. Se evaluaron 17 pacientes con el trasplante autólogo de células madres de ovario y los resultados también fueron buenos, y también es del grupo del IBI de Sonia Herraiz. Y este es un poco el resumen de lo que se hace de eso, digamos, el rescate de la fertilidad y la promoción del crecimiento de folículos ováricos por la infusión de células madres de médula ósea. Lo mismo, todos estos trabajos son de la Fundación IBI, fue del año 2019.
Aquí tenemos los resultados. La conclusión, las células madres pueden ser una alternativa terapéutica relevante para la regeneración del ovario y el desarrollo folicular en insuficiencia ovárica primaria. Si uno revisa, hay 20 estudios por células madres en insuficiencia ovárica prematura en estos momentos en el Clinical Trials, y este es el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Vamos a hacer dos etapas, digamos, uno que es con células madres derivadas de tejido adiposo autólogo, pero también vamos a trabajar con células madres derivadas de cordón umbilical. ¿Puedes pasarme ese video? Aquí les voy a mostrar que la técnica es mucho más sencilla. Aquí esta es una aspiración de ovocito, pero lo que hacemos en la aplicación intraovárica de células madres es lo mismo, digamos. Igual como se hace una aspiración de ovocito, esa es la siguiente. Entonces ahí nosotros estamos viendo la ecografía del ovario y a través por vía transvaginal hacemos una punción directamente del ovario, absorbemos los ovocitos en este caso, pero lo mismo vamos a hacer en el laboratorio. Se requiere una anestesia, una sedación en el paciente, inyectamos directamente dentro del ovario las células madres y utilizamos 20 millones. Probablemente vamos a trabajar con un ovario, eso es lo que estamos desarrollando, ya hemos hecho en algunas pacientes, y utilizamos de control precisamente el otro ovario. Si bien hacemos los exámenes hormonales en general en la sangre del paciente, pero sí el estudio de la función ovárica a través de la ecografía lo hacemos en el ovario que inyectamos. Bueno, nosotros estamos trabajando también con el grupo en esto de que es la inmunoterapia, que nos ha dado resultados bastante interesantes, y les agradezco la atención. Gracias, doctor.